Las grandes promesas de consuelo que recibimos, hermanos, la ocasión anterior por la palabra predicada y que el Espíritu Santo rogamos aplicó a nuestros corazones para verdadero y espiritual consuelo, no terminan allí. No, hermanos, hay un mayor y fortísimo consuelo propuesto a los creyentes verdaderos. Hay un mayor y fortísimo consuelo prometido a todos aquellos que creen en Él por medio de las operaciones del Espíritu Santo en ellos. Y a partir de ahora, tomaremos una subsección dentro de esta serie sobre la doctrina del Espíritu Santo para considerar al Espíritu Santo como consolador. A partir de hoy consideraremos los aspectos y formas en las que el Espíritu Santo no solo es llamado, sino opera consuelo en nosotros. Este tema del día de hoy solo será una introducción en donde consideraremos de manera muy general la obra consoladora del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, y lo haremos a través de los 3 siguientes encabezados. Vamos a considerar primero su necesidad, la necesidad del Espíritu Santo como consolador. Enseguida vamos a considerar el beneficio de que el Espíritu Santo sea nuestro consolador. Y por último vamos a considerar el consuelo en sí mismo. Consideremos primeramente entonces la necesidad de que el Espíritu Santo sea nuestro consolador. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba cerca de dejar esta tierra, habló con sus discípulos para explicarles lo que había de suceder. Y en esa conversación nuestro Señor les habló de la venida del Espíritu Santo. Acompáñenme a leer estas cosas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, el versículo 15 al 18. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 al 18, dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta allí. La partida, hermanos, o el apartamiento de nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos en esta tierra obedecía a 2 causas principales, a saber, una legal y otra práctica o experimental. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo se fuera y dejara a sus discípulos no era algo circunstancial.
Era algo que había sido planeado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Era algo necesario y vamos a ver, era lo mejor. Decimos pues que tiene dos causas principales, una legal y otra experimental, porque con respecto a la obra de nuestro Señor, así era necesario. Porque en cuanto a la causa legal, debemos recordar cómo el envío del Consolador es otra gran promesa y que se deriva de la consumación y la aceptación de la oblación de Cristo, nuestro Salvador. Es decir, ¿por qué era necesario que nuestro Señor Jesucristo primero tuviera que apartarse de los discípulos? Porque había sido prometido que se enviaría el Espíritu Santo. Como leímos en Isaías 61, había una promesa de que se enviarían dos personas de la Trinidad, a Cristo y el Espíritu Santo también. Pero para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado, era necesario, hermanos, que Cristo se apartara de sus discípulos. Esto porque primeramente tenía que ascender al cielo nuestro Señor Jesucristo y allá en el cielo se manifestara la aceptación de parte de Dios de su oblación, para que entonces el Espíritu Santo tuviera de dónde tomar para dar a la iglesia. ¿Me explico? Recuerden ustedes, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene que ascender al cielo. Y esa ascensión y recepción gloriosa en el cielo es el testimonio de la aceptación de su obra. La aceptación de su obra entonces deriva muchísimas bendiciones y beneficios para la iglesia, sin las cuales o de donde el Espíritu Santo no podría tomar si no hubiesen sido generados por la aceptación de Cristo. ¿Me explico? De manera que antes que el Consolador fuera enviado, primero era necesario que Cristo resucitado fuera recibido con gloria en el cielo y se sentara a la derecha del Padre como prueba y testimonio de la aceptación de toda su obra, para que entonces todo aquello que obtuvo por medio de esa obra pudiera ser entonces aplicado por el Consolador a los creyentes. Cristo no podía entonces permanecer en esta tierra. Debía ser recibido en el cielo. Era absolutamente necesario para nuestra salvación y para nuestra conservación y preservación que Él tuviera que ser recibido a la diestra del Padre. Eso otorgaría un testimonio glorioso ante el cielo y la tierra de que su obra fue recibida como acepta, perfecta, y entonces derivara todos los beneficios de su obra que ya hemos visto. Así que no, el Señor no podía, estando en la tierra y sin acabar su obra, decir, bueno, aquí les dejo el Espíritu Santo, no se angustien, no se entristezcan, aquí está, para que se los dejo para que no se queden entristecidos. No era necesario que ascendiera al cielo, no podía ser de otra forma. Ahora bien, no solo la aceptación de la oblación de Cristo hacía necesaria su ascensión a la diestra del Padre, sino también su oficio sacerdotal en eterna intercesión por su pueblo. Pues recuerden ustedes, hermanos, que el oficio sacerdotal de Cristo continúa ejerciéndose y
digámoslo así, ahora en una forma más gloriosa, ahora que está en el cielo. Pues veíamos que él está en el cielo como el Cordero inmolado. Él está a la diestra del Padre esgrimiendo sus propias heridas, su propio cuerpo traspasado por nosotros como poderoso argumento para conseguir del Padre las cosas que nosotros necesitamos. Así que no podía estar así, mayugado, como cordero inmolado y permanecer aquí. No, tenía que estar en el cielo para hacer testimonio a los cielos y a la tierra de su gloria, de su obra y entonces de la justicia de lo que estaba él pidiendo por nosotros. Y dada la indisolubilidad de la unión personal o hipostática con la naturaleza humana, la cual no es omnipresente, era necesario que su presencia corporal se fuera de esta tierra, estuviera en el cielo y entonces allá como cordero inmolado hiciera toda intercesión en el cielo, y parte de esa intercesión o la primera gran obra de esa intercesión era enviar al Espíritu Santo. ¿Me explico? Ya vimos que la unión personal de Cristo con la naturaleza humana es indisoluble. Por lo tanto, no podía dejar su cuerpo en un lado y su persona divina en el cielo. No podía separarse, ni puede separarse, como dicen los unitarios modalistas, de su cuerpo y colgarlo allá y él venir a hacer otras cosas. Cristo como Dios es omnipresente, pero como hombre no lo es. Y dado que su persona se unió a la naturaleza humana y la naturaleza humana no es omnipresente, Cristo no podía estar en la tierra y en el cielo a la diestra del Padre al mismo tiempo. Si no, no sería 100% hombre, sería una forma humana superior. Y ya no sería como nosotros, ya lo vimos en la naturaleza humana de Cristo. No puede ser un superhombre, su naturaleza no puede tener facultades superiores a las nuestras, pues no se podría identificar con nosotros. De manera entonces que no podía entonces como hombre, como Dios hombre, estar a la diestra del Padre y con sus discípulos al mismo tiempo. Tenía que estar en un solo lugar. Así como nosotros como hombres solo podemos estar en un lugar al mismo tiempo. Este mismo lugar al mismo tiempo era la diestra del Padre. Eso era lo que era necesario hacer, porque eso era lo mejor y lo más conveniente. Pues esa naturaleza era la que había sido herida, la que había sido traspasada. Los clavos habían atravesado ese cuerpo y la lanza también. Las espinas en su frente, las heridas permanecían en ese cuerpo natural, humano. Y esas heridas eran necesario que se desplegaran en el cielo como los argumentos de la intercesión del Salvador. Así pues, esos argumentos son los que se convirtieron en las razones, en las causas, en el peso, en la justicia por la cual el Padre le daría todo lo que le pidiera. Y lo primero que le pidió en gran beneficio para la iglesia fue:
Padre envía al Espíritu Santo. Por esa razón veíamos el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. Así pues, por las heridas de Cristo, por estar Cristo como Cordero inmolado, el Espíritu Santo es enviado en primer lugar y derramado con gran poder, como lo vemos en Hechos capítulo 2. Nos dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, el resto de su obra, hablando de Cristo, el resto de su obra ante Dios en nuestro favor debía llevarse a cabo por intercesión. Y como esta intercesión consiste, miren, en la representación visual de su oblación o de sí mismo como cordero inmolado en sacrificio, no podía realizarse sin su continua aparición en presencia de Dios. Termina la cita. Esto, pues, era absolutamente indispensable. Él tenía que dejar a los discípulos. Y si se fijan, obsérvenlo, si podemos entender lo que esto significa, lo que eso implica, que el Cordero inmolado esté a la diestra del Padre, hermanos, nosotros diríamos, y si los discípulos lo hubieran entendido también, los discípulos también dirían, adelante Señor, ve a hacer lo que vas a hacer, porque nos conviene, porque nos es necesario que estés allá a la derecha del Padre, porque es muchísimo mejor esto que vas a hacer. ¿Me explico? Espero ustedes también lo estén entendiendo. Pero decíamos que también hay una causa práctica. Y la causa práctica, hermanos, consiste en el hecho de que cuando nuestro Salvador estaba dejando este mundo, Él sabía claramente de todos los males, Él sabía de todos los problemas, las aflicciones, las tribulaciones y todos los desalientos que vendrían a sus discípulos. Y sabía que si eran dejados a la fuerza de sus propias convicciones, entonces desfallecerían por completo. El Señor Jesucristo sabía que vendrían grandes aflicciones y tribulaciones a sus discípulos y que si eran dejados a la fuerza de sus propias convicciones, ellos desmayarían rápidamente y hasta perecerían bajo el peso de esas aflicciones. Y por esta razón, en el divino amor que les manifestó hasta el final de su oblación, nos dejó la promesa de su consuelo y apoyo mediante la obra u operación del Espíritu Santo. Es decir, esta causa práctica consistía precisamente en dejarnos auxilio, consuelo y apoyo mediante la obra y operación del Espíritu Santo para todas esas aflicciones, tribulaciones y dificultades que nos vendrían, puesto que si no nos hubiera dejado este apoyo, hermanos, a la primera hubiéramos caído. A la primera hubiéramos desfallecido y nos hubiéramos regresado a Egipto. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, el Señor Cristo, cuando dejó este mundo, estaba muy lejos de dejar de lado su amor y cuidado por sus discípulos.
Él nos ha dado la más alta seguridad de que continúa el mismo cuidado para siempre, el mismo amor y gracia hacia nosotros que Él tuvo y ejerció cuando entregó su vida por nosotros. Pero como había una doble obra que realizar en nuestro favor, una hacia Dios y otra hacia nosotros mismos, ha tomado un doble camino para su realización. Debía cumplir esa obra hacia Dios inmediatamente en su naturaleza humana, porque no hay ni puede haber otro mediador entre Dios y el hombre. Aquellos que quieren que abandone su alto y glorioso trono en el cielo para venir a reinar entre ellos en la tierra, solo le degradarían de su gloria, sin la menor ventaja para ellos mismos, a menos que supongan que son asistentes más aptos para su regia dignidad que los mismos ángeles que son poderosos en fuerza y gloria. Termina la cita. El pastor Puritano nos está diciendo, hermanos, que es una necedad. Es una necedad querer o anhelar que Cristo en su persona, en su naturaleza humana, esté aquí en la tierra entre nosotros. Dice, porque no piensan que al bajarlo del cielo a que esté entre nosotros, le están quitando su gloria. Él ha hecho ya su obra, Él ha hecho ya toda su oblación y ya es justo que reciba, que sea recibido en gloria y que sea exaltado eternamente por toda su obra gloriosa. ¿Por qué lo traeríamos acá? ¿Acaso nosotros, dice, le daríamos tal gloria y alabanza digna de su majestad y de su obra como lo hacen los ángeles? No es posible. De tal manera, pues, hermanos, que solo se degradaría al Señor. En cambio, era necesario, pues, por la naturaleza mediadora de nuestro Señor, que tuviera que estar de modo inmediato al Padre para nuestro beneficio. Así que todo el apoyo y cuidado de nuestro Salvador estaba planeado que permaneciera. Todo el amor que Cristo manifestó en su oblación habría de continuar en la misma intensidad, con el mismo fervor, pero ahora dispensado por el Espíritu Santo. Pues noten que nos está diciendo el texto, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, ¿se fijan lo que hemos estado expresando? Él ascendería a la diestra del trono de Dios. Allí, como Dios hombre, como cordero inmolado, rogaría al Padre y Él os dará, miren, otro consolador. Miren esa expresión, otro, nos está diciendo mucho. Él os dará otro consolador. Para que Él permanezca, Él sí se quede aquí con ustedes. Para que Él permanezca con vosotros para siempre. Miren pues, que por eso es que dice enseguida en el verso 18, así que no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este término huérfano en el griego significa huérfano o
Este término huérfano en el griego es huérfano. Así se dice exactamente. Es decir, nuestro término huérfano en castellano proviene directamente del griego. Es una transliteración fonética de la palabra griega huérfano, que significa o se refiere a alguien que ha quedado desprovisto, desconsolado y sin apoyo alguno. Y que por extensión se refiere a las personas que en este caso a los niños han quedado sin padres. De manera pues, hermanos, que lo que el Señor nos está diciendo cuando nos dice no los voy a dejar huérfanos, es decir, no los voy a dejar desolados, solos, sin ayuda. Lo que Él nos está diciendo es que habría entonces alguien que supliría todo lo que Él podía y debía hacer por nosotros. Y no nos haría falta ese auxilio y esa ayuda. Todo lo que nuestro Señor y Salvador habría hecho en nuestra defensa y cuidado, nos está diciendo que sería hecho por medio del Espíritu Santo. Todo el amor de Dios y de Cristo nos está diciendo que yo les tengo y les daré, no les va a faltar, no se disminuirá, no se interrumpirá, de hecho continuará, pero esta vez será por medio del Espíritu Santo. De manera que todo el amor de Dios y de Cristo nos llega íntegro, hermanos, en toda su fuerza, en toda su intensidad, clara, poderosamente y sin menguar la más mínima sombra por el Espíritu Santo. No es posible, hermanos, no es posible que un poquito del amor de Cristo y de Dios hacia nosotros se pierda en el camino. En las cosas terrenales y materiales siempre se considera algo que se llama gasto. Cuando, por ejemplo, se hacen correr fluidos por alguna tubería, se debe considerar algo que se llama en hidráulica o en hidrónica, se llama gasto. ¿Qué es eso? Lo que se pierde. Lo que se pierde en el camino, ya sea por fricción o por evaporación o porque se queda pegado en las paredes de los tubos. Es decir, el litro exacto que ustedes meten por dentro de un tubo no sale un litro exacto. Mucho de eso se quedó dentro de la tubería. Algún otro, si es caliente, se evaporó o le sucedieron a otras cosas. Con el Espíritu Santo, hermanos, no puede ser así. Todo lo que el amor del Padre, que es vertido hacia sus hijos, viene y llega íntegro, sin ninguna pérdida, por medio del Espíritu Santo. Esa es una fiel operación. Ese es el concepto de fiel operación. Es decir, que Él opera esas cosas de manera tan fiel que no se pierde nada en el proceso ni en el camino. Pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo puede llamarse entonces el cuidado de Cristo si es del Espíritu Santo de quien lo recibimos?
pues hemos dicho que todo el amor, todo lo que Cristo podía hacer por nosotros, todo su cuidado, todo su auxilio y todo su amor que nos da, nos lo sigue dando, pero por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede llamarse entonces el cuidado de Cristo si es el Espíritu Santo de quien lo recibimos? Bueno, porque el Espíritu Santo condesciende a actuar por y en nombre de Cristo. Primeramente porque el Espíritu Santo condesciende a actuar por y en nombre de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque esto también nos va a explicar la base de la unión con Cristo. Y la base de toda la comunicación de gracias a través del Espíritu Santo en unión con Cristo. ¿Por qué decimos que estamos unidos a Cristo y de Él bebemos toda la savia y todos los nutrientes y todo esto si es el Espíritu quien nos lo da? Precisamente por esto que estamos diciendo. Primeramente porque el Espíritu Santo condesciende a actuar por y en nombre de Cristo. Y de la manera en que el Hijo actuó por y en nombre del Padre, así el Espíritu Santo actúa en nombre del Hijo. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado no es mía, ¿se acuerdan? Sino del Padre que me envió. Esta palabra era originaria del Padre, aunque fue hablada por Cristo. Aún así, se denomina la palabra de Dios. ¿Se fijan? De manera que en los actos u operaciones por los que el Espíritu Santo consuela a los creyentes, son los actos de Cristo, porque el Espíritu habla y actúa por Él y en su nombre. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen. Ahora bien, a este respecto el Señor Cristo y el Espíritu Santo son uno en naturaleza. Escucha. Son uno en naturaleza, esencia, voluntad y poder. Como dijo del Padre, yo y mi Padre somos uno, en Juan 10:30. Lo mismo sucede con el Espíritu. Él, o sea, Cristo, y el Espíritu son uno. De ahí que todas las obras del Espíritu Santo sean suyas, por Él. Como sus obras fueron las del Padre, y las obras del Padre fueron las suyas, siendo indivisas todas las operaciones de la Santa Trinidad, en cuanto a las cosas externas a su subsistencia divina. Así también la obra del Espíritu Santo en la consolación de la Iglesia es su obra. Termina la cita. ¿Se acuerdan que cuando vimos al principio acerca de las subsistencias en la Trinidad, veíamos, hermanos, que hay dos cosas que en la Trinidad no se pueden desasociar, que es primeramente la esencia divina no se puede separar. Y tampoco, hermanos, los actos de las personas divinas, los actos no se pueden separar, dado que son ejecutados o ejercidos por la naturaleza misma, la naturaleza divina.
de modo entonces que son asociados a las tres personas de la Trinidad. Por esta razón, los actos del Espíritu son los actos de Cristo también. Y en todo esto, pues, nuestro Señor Jesucristo no deja de ser el consolador de su iglesia, pues todo consuelo que nos viene por el Espíritu Santo es el consuelo de Cristo. Por esta razón nos dice el versículo: no os dejaré huérfanos, vendré. ¿Se fijan? A vosotros. Y este vendré no es esa segunda venida del Señor, no, sino la del Espíritu Santo. Y así está entonces nuestro Señor Jesucristo con nosotros hasta el fin del mundo. Pues así lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo si está a la diestra del Padre? Por su Espíritu Santo. Porque su Espíritu está con nosotros, y dijo el Señor: permanecerá con vosotros para siempre. Así Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y todo lo que hace el Espíritu, lo hace Él. Esta es la razón por la que la Escritura nos dice que tanto el Espíritu mora en nosotros, como Cristo mora en nosotros. Pero si Cristo está a la diestra del Padre, lo está. Mas por su Espíritu mora en nosotros. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar el beneficio de estas operaciones. Toda esta dinámica, por llamarla de alguna manera, hermanos, del plan divino, indudablemente debe constituirse en el mejor escenario para la gloria de Dios, la eficacia de los planes divinos y el beneficio de los creyentes. Sí, hermanos, toda esta dinámica, si le podemos dar ese nombre, debe constituirse indudablemente en el mejor escenario para la gloria de Dios, para la eficacia de los planes divinos y para el beneficio de los creyentes. Si el atributo de la sabiduría divina nos garantiza que la providencia escogerá los mejores planes y los mejores resultados de esos planes, entonces podemos descansar en que cualquiera que hubiera sido esos propósitos eran lo mejor para la gloria de Dios, para el beneficio de sus planes y de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando vimos los decretos de Dios y la providencia de Dios? Que Dios escoge los mejores planes y los mejores resultados de sus planes. Dios no puede equivocarse. Dios escogerá la mejor forma de todas las que puedan existir y producirá los mejores resultados de sus actos. De manera entonces que esto en ninguna forma y mucho menos puede no ser atribuido a la partida de nuestro Señor Jesucristo de esta tierra. Así que la partida de la presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, entonces no fue el resultado de una situación inevitable. No fue una causa contingente, ni fue mucho menos un mal necesario,
sino un glorioso y beneficioso propósito divino, hermanos. No fue en ninguna forma un accidente, ni algo que pues no se podía evitar y pues ni modo. Ahora lo arreglamos con el Espíritu Santo. No, hermanos, no fue así. Desde el principio fue planeado así. ¿Y por qué fue así planeado? Primero, porque en base a la sabiduría divina y la providencia, debemos entender que no podía haber mejor forma de hacer las cosas. No había otra cosa que trajera más gloria a Dios, a Cristo, a sus propósitos y beneficio a su pueblo. Así que, si el Señor se hubiera quedado física, corporalmente entre nosotros, no habría sido en este plan, en este caso, ya dado, no habría dado el mejor resultado, no había traído la mayor gloria a Dios, sino que lo que traía mayor gloria a Dios y lo que daría mejor resultado para sus planes era que Cristo no estuviera corporalmente más aquí entre nosotros. Eso es precisamente lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 de ahí mismo de Juan. Juan capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice el versículo 4, pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis que yo os había dicho de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, yo os digo la verdad, os es provechoso que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta ahí. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, hermanos, sus discípulos lo miraban como la única fuente y fundamento de todo su consuelo. Para ellos, Él era su único apoyo, su única guía, su único protector. Y esa fue la razón de su tristeza en el versículo 6. Porque no sabían de la operación y la obra del Espíritu Santo. No sabían todo el provecho y beneficio que vendría. Y por eso estaban tristes. Y lo mismo ocurre, hermanos, hoy en día. Todos aquellos que piensan, esperan o añoran a un Cristo corporal aquí en esta tierra, que piensan que se sentirían más fortalecidos, más alentados y más todo, si la persona corporal de Cristo estuviera aquí en esta tierra, es porque no tienen una comprensión correcta, adecuada y clara de lo que el Espíritu Santo habría de hacer, de la obra, de lo que es el Espíritu y lo que iba a hacer con nosotros. Los discípulos del Señor en ese momento, como muchos de nosotros, aún no habían comprendido el misterio de la dispensación del Espíritu Santo en la nueva economía. Ellos pensaban que si el Salvador se iba físicamente, se iría todo el consuelo, se iría toda la fortaleza, se iría todo el respaldo, se iría todo el testimonio con Él y los dejaría totalmente abandonados a su suerte.
Sin embargo, nuestro Señor aquí comienza a revelarles el misterio de la dispensación del Espíritu Santo a fin de disipar sus temores y sus preocupaciones. Y hermanos, hoy el Señor también quiere comenzar a revelarnos, aunque ya lo ha venido haciendo, este misterio de la dispensación de su Espíritu para que nosotros estemos consolados, para que no tropecemos, sino al contrario, estemos consolados, gozosos y tengamos paz y consuelo. De donde si la iglesia no tiene paz y consuelo, si la iglesia vive atormentada por sus aflicciones, si la iglesia vive deseando, como dicen algunos, hay que llegar allá el milenio para que Cristo estuviera aquí entre nosotros, los que creen que el milenio será literal, ¿verdad? ¡Qué gozo será que esté aquí entre nosotros! Bueno, pues es que no entendieron entonces lo que el Espíritu Santo habría de hacer. Es más, eso sería una ofensa al Espíritu Santo. No solo a Cristo, no solo sería quitarle a Cristo gloria, la gloria que está ahora recibiendo a la derecha del Padre, sino es también una ofensa al Espíritu Santo. Es como cuando a alguien, su amigo, una persona de confianza le dice, mira, no voy a poder, ya me tengo que hacer esto otro, pero mira, te dejo a fulano, te va a ayudar. Y ya usted dice, no, así. No es una ofensa, hermanos, no es una ofensa para el que se quedó. Dice el pastor puritano John Owen, cito: hasta entonces los discípulos habían esperado todo inmediatamente de Cristo en la carne. Ya sabemos qué es inmediatamente, ¿verdad? Pues la dispensación del Espíritu estaba oculta para ellos, pero ahora esta dispensación también se les iba a manifestar. Y cómo este don del Espíritu estaba incluido en las bendiciones compradas por su muerte. No pudo ser otorgado en toda su riqueza y plenitud hasta que Cristo hubo terminado la obra de expiación por el pecado. Termina la cita. Y así nosotros, hermanos, estamos conociendo, se nos está siendo revelado en esta gracia abundante este misterio del Espíritu Santo y esa operación para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza, para que andemos y caminemos sin tropiezo. De manera que la promesa del advenimiento del Espíritu Santo como el gran consolador de los creyentes significaba que el gran gozo, paz, seguridad y consuelo que les causaba la presencia física de el tan anhelado Salvador, esos serían sostenidos y continuados por medio de la obra consoladora del Espíritu Santo. Sí, hermanos, todo ese gozo que les causaba la presencia corporal de Cristo a los discípulos, toda esa paz que les causaba, toda esa seguridad de, mira, aquí está el Señor con nosotros, que tranquilos y seguros nos sentimos porque está aquí. Toda esa seguridad, todo ese gozo y todo el consuelo que causaba la presencia corporal de Cristo entre sus discípulos sería causada igualmente por el Espíritu Santo en su venida. En ninguna forma sería inferior. La seguridad, la paz, el consuelo
que recibirían, pero ahora por el Espíritu Santo. Es lo que les está diciendo cuando dice, y Él enviará otro como yo. Otro que pueda producir los mismos efectos por su poder que yo. Por eso dice el versículo 7, sin embargo os digo la verdad, os es provechoso que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Es como si les dijera el Señor, a pesar de vuestra tristeza, en verdad les digo que les será de mucho provecho que yo me vaya. Y aquí, hermanos, este término provechoso se refiere a todo el beneficio de las operaciones del Espíritu. Les será provechoso en gran manera. No les está diciendo, les irá mejor, como si hubiera una comparación en donde uno sea mayor o haga mejor obra que otro. No, les está diciendo, les será de gran provecho. ¿Por qué? Porque yo voy a estar allá a la diestra del Padre, rogando por ustedes, intercediendo por ustedes, y todo lo que obtenga esa intercesión les será dado por el Espíritu Santo. Eso es de mucho provecho, de mucha ayuda y beneficio para ustedes. Es como si les dijera, ustedes obtendrán un provecho o beneficio de mi partida con la venida del Consolador, el Espíritu Santo. No se quedarán así. No será una desventaja, al contrario, les será provechoso. Les ocasionará mucho provecho o beneficio que yo me vaya, porque mientras esté yo a la derecha del Padre intercediendo por ustedes, el Espíritu Santo les estará haciendo llegar y aplicando todas aquellas cosas que yo pida al Padre por ustedes, decía el Señor. De manera que todas las manifestaciones de misericordia y gracia divina, hermanos, habrían de ser ahora dispensadas y comunicadas por el Espíritu Santo. No hay misericordia, no hay gracia divina que se nos sea dispensada por otro medio que no sea el Espíritu Santo. Dios siempre ha sido exclusivo en todas las cosas y discriminador, aunque les pese a muchos. Y aquí únicamente, solo por el Espíritu Santo, es que se puede recibir cualquier gracia, cualquier misericordia, cualquier bondad, cualquier apoyo, lo que sea, hermanos, que sea bueno, toda buena dádiva y todo regalo perfecto que venga del Padre de las luces, únicamente se puede recibir por la vía del Espíritu Santo. No hay otro mecanismo, no hay otra vía. Todo lo que le haría falta entonces a la iglesia para su establecimiento, para su preservación, todo lo que le haría falta a la iglesia para su crecimiento, para su capacitación y para su protección, serían suministrados por las operaciones del Espíritu Santo. Ninguna cosa que le sea necesaria a la iglesia desde su establecimiento, en su preservación, en su crecimiento, en su capacitación y en su protección, todo sería y será hecho por las operaciones poderosas del Espíritu Santo.
Pero vamos a ver después, cuando entremos en tema, más todas estas cosas y la forma en que nos llegan. Pasemos entonces a nuestro último encabezado, hermanos, para considerar también de manera general en qué consisten esos consuelos o ese consuelo del Consolador. Vamos a verlo de manera general, como hemos visto todo esto de manera general el día de hoy. Y lo veremos con la ayuda del Señor de forma más detallada en lo sucesivo. Pero volvamos a Juan 14:15. Juan 14:15 dice nuevamente la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta ahí. Observen, hermanos, entonces el título que se le asigna al Espíritu Santo: Consolador. El término consolador, en el griego parakletos, nos describe una serie de acciones que el Espíritu Santo asume como su tarea en beneficio de la Iglesia de Cristo. Sí, hermanos, porque el término original, parakletos, incluye varias tareas, una serie de acciones que el Espíritu Santo está asumiendo para beneficio de la Iglesia. Primeramente, fue con respecto a la tristeza desoladora que avecinaban los discípulos del Señor con la partida de nuestro Señor, que se les anuncia la venida del Espíritu Santo bajo el nombre Parakletos, a fin de brindar alivio a sus corazones angustiados. De manera entonces, pues, que el término griego parakletos primeramente se refiere al consuelo de la angustia, de la aflicción y de la tristeza, del desaliento producido, en este caso, en el caso de los discípulos, por el saber que el Señor se iba. Entonces, observen esa situación y esa condición, que es lo que nos va a decir la obra del Espíritu Santo, o lo que significa Parakletos en este sentido, y la razón por la que se tradujo como consolador, que es que mientras el creyente está entristecido, cabizbajo, está angustiado, está cansado, fatigado, lo que el Espíritu haría sería Parakletos, es decir, consolarlo. La primera y gran función que el término entonces y la condición nos enseñan es consuelo, evidentemente. ¿Qué se requiere cuando hay desaliento? Consuelo, esa forma de consuelo. ¿Qué se requiere cuando hay tristeza? Ese consuelo es el Parakletos. ¿Qué se requiere en el desaliento? Parakletos, ese consuelo. Noten entonces que este término consuelo es muy comprensivo, abarca muchas cosas, porque en cada una de estos estados, y en muchos casos emocionales, nosotros tenemos muchos términos. Alguien está desanimado y ¿cómo se le ayuda? Se le anima, ¿no?
Alguien está entristecido y ¿cómo se le anima? Pues se le anima, se le alegra o etcétera. De manera que este término consuelo, observen que incluye el ánimo, incluye el, el consuelo, es decir, la mitigación de la tristeza, del dolor, incluye el alivio de la tristeza o la desesperación, el alivio del dolor. Noten entonces que consolador aquí es un término muy comprensivo, es decir, que incluye muchas formas de consuelo, dada la situación que habrían de enfrentar los creyentes. Por eso el Señor dice, no os dejaré huérfanos en el versículo 18. Les está diciendo, aunque me aleje de vosotros, no los dejaré desolados, desconsolados, como lo estaría cualquier huérfano en la calle. Pues hermanos, sobre todo en las épocas pasadas, una persona, un niño principalmente, que quedara huérfano, en ese sentido quedaría totalmente desolado. Es decir, no tendría en ninguna forma esperanza de que pudiera comer, de que pudiera vestir, de que pudiera recibir ayuda, apoyo. Está totalmente abandonado en la calle. Eso significa huérfano. Y por extensión, decíamos, es que se atribuye a los niños que se quedan sin padre. Y decimos niños porque aquel hombre de 50 años no puede decir, ay, se murió mi mamacita santa, me quedé huérfano. No se quedó huérfano. ¿Sí me explico? En ese sentido, no es huérfano. Se quedó sin papá, se quedó sin mamá, pero no está huérfano, porque no está desolado, no está desprotegido, no está abandonado y desconsolado, ¿no? Ya puede valerse por sí mismo, ya tiene la manera de salir, no está en la calle, ¿me explico? Esa es la razón por la que en la versión King James no se traduce huérfano, aunque en inglés también el término en inglés que equivalente a huérfano también proviene de esa misma palabra, pero no se tradujo como huérfano, sino como desolado, desconsolado. ¿Qué es el sentido de huérfano en este caso? Cuando hay todavía forma de salir adelante, cuando hay todavía forma de protegerse a sí mismo o de recibir auxilio de alguna u otra parte, ya no es estar huérfano. Bien, ¿cómo entonces evitaría el Señor que su ascensión a la derecha del Padre privara a sus discípulos de todo el manantial de todos sus consuelos? Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro semejante a mí. Es como si les dijera, otro como yo, que tenga el mismo poder, el mismo amor, el mismo cuidado, la misma dedicación que yo para brindarles todo el consuelo, que cubra plenamente mis funciones en todos los sentidos, no solo en el sentido práctico, sino también en el sentido afectivo, que cubra toda esa necesidad y que además permanezca con vosotros para siempre. ¿Se dan cuenta? Ahí está entonces una especie de sustituto de todos los consuelos, ayudas, auxilios, protección de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cómo haría semejante labor? Dice el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo declarará. Es decir, tomará de lo mío y se los declarará. Dice el pastor puritano John Owen, toda esa consolación, paz y alegría que comunica a los creyentes, es más, todo lo que hacen, toda la obra hacia los elegidos, no es sino la comunicación efectiva de los frutos de la mediación de Cristo a ellos. Y esto es lo primero que constituye el oficio de consolador. Todas esas cosas, esos actos de luz, gracia y misericordia, por los que las almas de los discípulos de Cristo son consoladas por el Espíritu Santo, son las cosas de Cristo, es decir, los frutos especiales de su mediación. Termina la cita. ¿Qué es lo mío? ¿Qué tomará? Todos esos actos de luz, todos esos actos de gracia, todas esas misericordias, todo lo que necesita el creyente que está en Cristo y que ganó Cristo, el Espíritu Santo tomará de allí y se los dará. Ahora bien, ¿en qué consisten pues entonces esas operaciones y formas en las que el Espíritu Santo consuela a la iglesia de Cristo? Bueno, pues como parte de ese consuelo, el Espíritu Santo, por ejemplo, dará paz, la paz que Cristo dejó. Nuestro Señor dijo, mi paz os dejo. El Espíritu Santo producirá y traerá la paz, y así consuela. El Espíritu Santo, como el gran consolador de la iglesia, también derrama el amor de Dios en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Es decir, que el amor de Dios se derrama por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo derrama en los creyentes y así consuela. El amor eterno del Padre y del Hijo y el propio amor del Espíritu Santo se nos dispensa en todas las operaciones del Espíritu Santo para nosotros. Así que, hermanos, no hay otra cosa que consuele más que el amor de Dios. Y así el Espíritu consuela derramando el amor de Dios hacia nosotros. Otras formas en las que el Espíritu consuela a la iglesia de Cristo es proveyéndoles gozo. Gozo en la salud y gozo en la enfermedad también. El Espíritu Santo consuela dando gozo tanto en los avances como en las aflicciones. Así consuela el Espíritu a la iglesia. Como parte de sus consuelos, también el Espíritu promueve el deleite en los creyentes. El Espíritu consuela a los creyentes dándoles deleite en el Señor, dándoles deleite en su palabra, dándoles deleite en su día santo. Y hermanos, ¿no trae eso consuelo? ¿No salen ustedes consolados en el día del Señor? Tan solo de todos nuestros afanes y todas nuestras preocupaciones. Como parte, pues, de esos consuelos, el Espíritu también da contentamiento. Y eso es un gran consuelo, hermanos, el contentamiento. Es decir, que a pesar de las dificultades, estemos contentos. Y eso es un gran consuelo, hermanos. De verdad que lo es. De hecho, el contentamiento es estar consolados en medio de las dificultades o de las aflicciones. El Espíritu Santo es el que provee el refrigerio, la fortaleza, el crecimiento, la santificación, el alimento y muchas otras bendiciones
espirituales con las que consuela a la iglesia de Cristo. Y esa es la razón por la que dice Romanos 14:17 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos estas cosas. Es en la obra consoladora del Espíritu Santo que al revelarnos al corazón las cosas espirituales y eternas y las promesas de Dios, es el Espíritu el que pone nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Cómo lo hace? Revelándonos al corazón las verdades espirituales y eternas, revelándonos al corazón las promesas de Dios, y entonces eso produce en nosotros que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, el oficio de consolador del Espíritu Santo también es un oficio de abogado. Pero no un abogado para con Dios. Tal cosa sería una herejía, sino tal vez hasta una blasfemia. El Espíritu Santo no es nuestro abogado para con Dios. No. El Espíritu Santo es nuestro abogado para con el mundo. Pero, hermanos, vamos a considerar estas cosas con detalle en su momento, en lo sucesivo. Oremos al Señor.